creo que se está entendiendo, ¿no? Entonces lo voy a dejar así planteado, repito, cualquier cosa en la próxima hago algún otro detalle o escribo alguna pequeña explicación adicional. Entonces, tiene que ver con lo que dice el verso 2, porque dice, Lev hacham liminó, velev kesil lismoló. Entonces, claro, traducido literalmente, dice, el corazón del sabio está a su diestra y el corazón del kesil, del confundido, está a su izquierda. Pero esto no lo está diciendo así literalmente, como que entonces si yo soy sabio tengo que tener el corazón a la derecha y si soy tonto o confundido entonces tengo el corazón a la izquierda. No se está refiriendo a eso. Hay dos formas de entender esta codificación. La primera que tiene que ver con que ya hemos hablado muchísimas veces que la diestra es el cielo y la izquierda es el no cielo, o sea, la condenación. Entonces, por eso, esta forma de leerlo diría, el corazón del sabio está para su diestra, pero la diestra no del sabio, la diestra de Dios. Aquí es donde está el sujeto tácito, su se refiere a Dios. Lev hacham liminó, de lev kesil lismoló. Ya saben que esto lo he mencionado varias veces, que la diestra es el cielo y la izquierda es la condenación. Y nos recuerda que aquellas palabras de Mashiach que decía, cuando él se siente sobre su trono, le dirá a los de la derecha, venid benditos de Abba, recibid el reino preparado para vosotros. Y luego les dirá a los de la izquierda, venid excluidos de Abba, heredad del Gainam que había sido preparado para ustedes también. Entonces, esta es la primera lectura, el corazón del sabio. Ahora, acuérdense que la palabra lev, corazón, está directamente asociada a lo que es la palabra el tesoro. ¿Pero cómo? Lo que dijo Mashiach. Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. He dicho muchas veces eso, ¿no? Que la palabra lev representa que es como núcleo, el core, núcleo, lo que está en lo profundo. Entonces, también cobra sentido aquí hacer esa sustitución, ¿no? Ese reemplazo del lenguaje. El corazón, el tesoro del sabio está a la diestra de él. Esto también nos recuerda lo que dice, justamente creo que es el Tehillim, el Salmo 17, cuando dice, Sobas mahotet paneija, neimot bininja netzach. Dice, la saciedad de las alegrías o las felicidades está en con tu rostro, et paneja. Dice, Neimot bin Hanetzach, las cuestiones deleitosas o deliciosas están en tu diestra en la eternidad, ¿no? O por la victoria, como lo habíamos explicado. Entonces esta sería la parte, repito, no hablando de literalmente el corazón, sino como lo hemos dicho ahora. Y por eso dice, Lev Kesil Ismoló, y el corazón del que está confundido, el núcleo que está confundido, está matriculado directamente con la izquierda de Hashem. Está matriculado directamente con los pensamientos de la carne, como bien dijo Pablo, ¿no? Rabban Shaul en Romanos capítulo 8, el que es de Ruach piensa en las cosas de Ruach, de Elohim, pero el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Ahí tenemos diestra, izquierda, el cielo, lo terrenal o la condenación. Y esto entonces, luego el versículo 3, lo que nos hace es una especie de ilustración. Dice, ¿cómo sería eso? ¿Cómo es que el corazón del Kesil está por su izquierda, a la izquierda de Hashem? Vegam baderech, kshek sachal holech, libo haser, gamar la kol sahalhu. Entonces está diciendo, esto también tiene que ver como, por ejemplo, cuando va por el camino, el sahal, que es como decir Kesil, ya saben, sahal, Kesil, son palabras aquí en principio intercambiables por una cuestión de inversión de letras. Cuando el Kesil o el sahal, repito, va por el camino, su corazón, haser, no existe, ha sido disminuido. Haser, es faltante, es carente. Claro, efectivamente, porque hemos dicho en clases anteriores que la carne, el ojo, el oído, etcétera, no se cansan, no se sacian. Los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Todo eso lo vimos en el primer capítulo.
Pues aquí está aterrizando la misma idea. Olej libo haser. Él anda, pero su corazón anda carente. De amar la kol sajalhu. Y con ello le dice a todos que él es un sahal. Esto significa entonces, como también lo explicamos en el capítulo 7, 8 más o menos, que los hombres han estado buscando para sí muchos cálculos, han hecho muchas estimaciones, le han dado vuelta a todas las veces necesarias a la palabra de Hashem con tal de no hacerla, pensando que de esa manera entonces se va a, digamos, a lograr algún tipo de beneficio, algún, digamos, tipo de situación, eludir o evadir el justo juicio de Hashem. Esto me hace recordar lo que le decía a Yohanan, Juan, a los fariseos y a los saduceos. ¿Quién les enseñó a ustedes que ustedes se van a escapar del repudio divino, que ya viene? ¿Qué se piensan? ¿Que por ser hijos de Abraham o ser fariseo ya estás bien, ya estás protegido? Pues no. Por eso dice, cuando el Sahal va por el camino, su corazón está carente. Este camino evidentemente se está refiriendo al camino de Hashem. Baderech, tiene artículo definido. Baderech, por la senda. Pero resulta que no ha desarrollado o no ha recibido esa comunión con Hashem. Entonces va mostrando lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Como lo hemos dicho también en otros momentos, del corazón del hombre es que salen los hurtos, lo dijimos la vez pasada, ¿no? Los robos, las envidias, los adulterios, las fornicaciones, todo esto. La vez pasada, de hecho, no mencioné o dejé de mencionar un tema que tenía que ver con esa parte que explicaba, porque me llamó mucho la atención que cuando tú lees la versión de Mateo y luego la versión de Marcos sobre esto que sale del corazón del hombre, es muy curioso porque en Marcos, si mal no estoy, se mencionan solo 7 cosas. Hagamos de cuenta que del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, maldicencia, etcétera, 7. En cambio, en la versión de Mateo salen 13. 13 que si tú las lees, bueno, puedes decir, ok, esta se deriva de esta y la otra. Pero lo interesante aquí son los números. ¿Ok? ¿Por qué 13 en un lado y por qué 7 en el otro? Les voy a decir los textos que aquí los tengo para que ustedes luego los comparen. Estamos hablando de Mateo 7, del 21 al 23. Ahí se mencionan 13 cosas que salen del corazón del hombre. Y en cambio en Marcos, no, perdón, es al revés. Marcos 7, del 21 al 23 menciona 13. En cambio en Mateo 15, 19 y 20 solo se mencionan 7. Verifico. Marcos 7, del 21 al 23, menciona 13 cosas que salen del corazón del hombre. Salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. 13. En Mateo, 15, 19, solo dice malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. No es contradicción. Que cualquiera puede decir, mira, hay una contradicción. No, esto tiene una intencionalidad. Y fíjense que me llamó la atención que en el mundo, bueno, no sé cómo decirlo ahora, ¿no? En el mundo católico, se habló siempre de los 7 pecados capitales, etcétera, y resulta que cuando lo revisas, la mayoría de esos pecados capitales ni siquiera son estos que menciona el Evangelio de Mateo, que ya estaría bien que los mencionaran por lo menos, ¿no? Pero 7 pecados capitales metieron unas cosas un poco tontas, así, un poco raras, como que la gula, la pereza, la envidia, la ira. Bueno, si esos son capitales, imagínate, ¿no? Ellos le llamaban a esos capitales porque se supone que de ahí fluía lo demás. Pero es que los principales que salen del corazón del hombre, por lo menos 7 son los que menciona Mateo 15. Y ahora, si los desarrollas, los desenglosas, sacas 13, los que salen en Marcos 7, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver un poco esto de 7 y de 13? Fíjense que el 7 ya hemos hablado, que es todas las veces, es decir, todas las cosas que pueden salir en este mundo, en esta vida, del corazón del hombre.
se pueden más o menos circunscribir en todo esto. Pero el número 13 también nos recuerda que 13 son los atributos de la deidad y de alguna manera es como decir al mismo tiempo cómo el hombre se opone constantemente en todas sus formas a los atributos de la deidad. Por eso es que Pablo dice que la carne no quiere ni puede sujetarse a la voluntad de Dios, resiste a la voluntad de Dios. Pero fíjense ustedes, cuando hablamos de voluntad de Dios estamos hablando de sus atributos. ¿Ok? Dios lleno de gracia, lleno de amor incondicional, que perdona el pecado, la rebelión, la iniquidad, etcétera, que tiene paciencia. Pues fíjense que la carne se opone a todos estos atributos. Y esa es la asociación entre 13 y 7. Bien, entonces, lo que está mostrando aquí el versículo 10.3 de Kohelet es que cuando va por el camino de las mitzvot, de la voluntad de Dios, el Sahal muestra que no tiene corazón. No tiene corazón significa entonces que, además de no importarle la vida eterna, obviamente no le va a importar tampoco, por obvia razón, repito, si perece. Es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulo o sensibilidad o remordimiento. Para que se haga un poco la idea, esta expresión libo haser o haser levav, esta combinación que le falta corazón, sale en Proverbios con relación al que cometía adulterio. Al que cometía adulterio se le llamaba hasar lev, es decir, falto de corazón. Falto de corazón es que no tiene tesoro en ninguna parte, es una persona que va devorando y va acabando, no tiene escrúpulos, no tiene límites, no tiene ningún tipo de sensibilidad. Esto se parece mucho a lo que Pablo decía, por ejemplo, que tiene la conciencia cauterizada. ¿Okay? Vamos a buscar ese pasaje que es tremendamente relacionado, como nos ha pasado ya con otros textos que leímos de Kohelet. Este sale en una de las cartas de Pablo en 1 Timoteo 4.2. 1 Timoteo de Timoteo 4.2. Vamos a leer desde el 1, mejor, para que haga todo el contexto, ¿no? Entonces, permítame un segundo, vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 4, vamos a ver, permítame que no sé por qué se está demorando en cargar. Vamos a leerlo, si alguien lo tiene también lo puede poner ahí en el chat para que todos lo puedan leer. Ok, 1 Timoteo capítulo 4 dice: pero el Ruach HaKodesh dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la emuná. Ojo, apostatarán de la emuná. Eso es algo que hemos estado estudiando también en la carta de Tesalónica, ¿no? Los tesalonicenses. Fíjense ustedes lo que está diciendo aquí, apostatarán. A eso se está diciendo, ¿no? Clarísimo. Dice, escuchando a rujots engañadores, es decir, doctrinas de demonios, como decir, de las moscas de la muerte. Mira qué interesante esto, qué profundo. Y luego dice a continuación, verso 2,